Muy bien, jóvenes, y pues continuando con la clase, ya pasamos ahora sí a la segunda parte de nuestra sesión. Ya vimos un poco sobre el estudio de la conflictología, ¿no? Y la irenología. Ahora vamos a pasarnos ya a este apartado, que es la segunda parte de la clase, como les menciono, y vamos a hablar sobre los métodos de mediación y negociación en los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. ¿Ok? Y entonces vamos a tener nosotros que el teórico Gorham habla sobre la trascendencia que tienen los mecanismos alternativos, ¿ok? Y él nos va a decir que surgen como una ciencia social práctica. Entonces, él habla de que ya estos mecanismos son una ciencia social que se pone en la práctica, ¿ok? ¿Por qué? Pues por la necesidad que existe de tener una sistematización del conocimiento que se ha generado sobre estas maneras, sobre estos métodos que tenemos nosotros o que podemos implementar para solucionar los conflictos que hoy cada día están siendo más socorridos. ¿Por qué? Pues para evitar un proceso tan largo, cansado y desgastante, ¿no? Como lo puede ser el penal. Ahora, nos va a decir también que los mecanismos alternativos van a contribuir a qué? A la ciudadanización, perdón, de la justicia. ¿Qué podríamos entender como ciudadanización de la justicia, Pablo? ¿A qué te suena? Eh, pues no sé, algo así como que ese conjunto de la sociedad donde se aplica la justicia. Muy bien. Fíjense que si, gracias Pablo, fíjense que si nosotros iniciamos el proceso, ¿no? Yo voy y pongo mi petición y aquí está quien se la pido, ¿no? Pero es un tercero el que me va a decir si te corresponde, no te corresponde o dáselo en tal circunstancia, ¿sí o no? Es un tercero que me va a dictar eso. Ahora, la ciudadanización de la justicia, ¿qué quiere decir? Que no vamos a necesitar que un tercero venga y nos diga qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer para solucionar este conflicto o esta controversia, ¿sí? Sino que nosotros dos, por medio del acuerdo, como ciudadanos, vamos a llegar a un acuerdo sin que alguien más nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y realmente se soluciona el conflicto. ¿Queda claro, jóvenes? Eso hace referencia a la ciudadanización de la justicia, que los mismos contendientes puedan solucionar sus controversias. Bueno, en la cual, ¿qué va a pasar? Pues las dos partes contendientes o más partes van a tener una participación directa en la solución de su conflicto. ¿Sí? Ahora, esto también en que las dos partes participen activamente en buscar la solución y proponerla, le va a dar una validez al paradigma de resolver nosotros mismos nuestros propios conflictos. Ese es un parámetro fundante de la ciencia de la mediación. Perdón, ahí le puse de la medicación, de la mediación. ¿Ok? Bueno, y vamos a continuar, permítanme. Muy bien. Ahora dice, es necesario que nosotros distingamos entre el medio o mecanismo, ¿sí? Que va a ser, el medio, el mecanismo es el que vamos nosotros a aplicar para, en el contexto jurídico, tener la negociación o la mediación, ¿ok? Y es la forma en la que el mediador llevará a cabo su intervención. Entonces, el mecanismo es cómo nosotros vamos a llevar a cabo la mediación, ¿ok? O la negociación. Ahora, dentro de la intervención,
además de valerse de técnicas y estrategias, propiamente se van a poder aplicar los siguientes métodos. ¿Ok? Existen técnicas, estrategias, y ahora los que son facilitadores tienen una formación en irenología, como ya lo habíamos visto. Ven psicología, ven sociología, ven leyes y aparte ven los métodos para resolver conflictos. Ahora, dentro de toda esta formación hay 3 métodos que son importantes que nosotros los conozcamos. Y lo que les platicaba, en un primer momento, ahorita los vamos a ver teóricos, vamos a ver un poco más adelante cómo van a ser aplicados. Ahora, tenemos 3 métodos, el método Harvard, el método transformativo y el método circular narrativo. Ok, estos 3 métodos los emplea el mediador, conciliador o facilitador en sus sesiones con las partes para que se logre un acuerdo. Y vamos a ver las características esenciales de cada uno de estos métodos. Harvard, transformativo y también circular narrativo. Ahora vamos a ver el método Harvard. Ahora, el método Harvard lo vamos a tener, permítanme, el método Harvard lo vamos a tener que se funda en los años 60, ¿sí? Al final de los años 60, con un abogado que se... Alguien entró, con un abogado que se llama Fisher, se apellida Fisher, y él es de la Escuela de Derecho de Harvard, por eso debe su nombre. Y también con Uri. Ok, Fisher y Uri son los que son maestros de Derecho en Harvard y a finales de los años 60 crean este método. Hoy en día, este método es muy aplicado en la mediación y en la conciliación. Ahora, el método Harvard es un método que se aplicaba en el ámbito empresarial, ¿ok? Y de ahí los estudiosos del derecho lo aplican al derecho, o sea, no nace específicamente en el campo del derecho, nace específicamente en el campo de la administración, pero el derecho lo toma para aplicarlo en la mediación y en la conciliación, que es parte de la rama del derecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca? Ellos sí buscan específicamente que se llegue por medio de este método a un acuerdo racional. ¿Ok? Y también establecer criterios objetivos y de manera ecuánime. ¿Qué quiere decir criterios objetivos? Que lo que nosotros redactemos como acuerdo sea medible. ¿Ok? Sea medible, no, por ejemplo, voy a decir que la persona mejore la actitud hacia su cónyuge. No, no se puede, o sea, no hay una manera de medirla, eso no es objetivo. ¿Ok? Entonces, ellos, acuérdense, vienen de lo administrativo y por eso quieren algo medible. ¿Ok? Ahora, este método es exigente, ¿ok? ¿Por qué es exigente? Porque no cualquier mediador o conciliador lo puede aplicar. Se necesita de una gran expertise para poderlo aplicar, ¿sí? Ahora, fíjense, este método se aplicaba en relaciones comerciales, ¿ok? Entonces, por eso les digo, nace la administración y el derecho lo toma. Ahora, las particularidades principales de este método se fundan en la negociación, bajo los siguientes aspectos. Primero, centrarnos en los intereses. La primera característica del método Harvard es centrarnos en los intereses. Y dice que los intereses consisten principalmente en el qué y en el cómo se quiere algo. Entonces, aquí vamos a subrayar esto porque esto es lo importante. Nos tenemos que centrar en qué queremos y cómo lo vamos a querer. ¿Por qué? Porque dice que a partir de ahí nosotros vamos a visualizar bien, de una manera total o definitiva el conflicto. ¿Ok? Entonces, partir de qué y cómo se quiere algo. Ahora, recordando lo pasado, separar, miren, aquí otra vez vuelve a aparecer. Ellos sí proponen separar las partes del problema.
Fíjense que esto, cuando nosotros estamos ya en la práctica, nos damos cuenta que muchas veces, les voy a platicar una vez, llegó una persona, así literalmente en audiencia ya, estaba una persona que quería que al otro se lo llevaran a la cárcel por haberle talado un árbol de su propiedad. Así literal, pero con todo, o sea, no escuchaba razones de nadie. ¿Qué le hubieran dicho ustedes, jóvenes, a esa persona? Déjenme ver, a ver si hay una manera que los pueda ver. ¿Qué les dirían? Ya los veo. ¿Qué les dirían ustedes a esa persona? No sé si se han topado con alguna situación similar. ¿No se han topado con una situación similar? Pues no, maestro, hasta, hasta el momento, pero pues es en el caso que usted platica, es algo hasta, podría decirse, inmaduro Claro. pelear, exigir algo tan incoherente. ¿Mm? Incoherente, exactamente. A ver, es algo que todos los que estábamos ahí le decimos, a ver, es algo imposible, o sea, continúa el proceso, o sea, termina tu proceso, pero nunca vas a lograr que esta persona vaya a la cárcel, ¿no? Por haber talado un árbol que estaba en tu propiedad, ¿no? O sea, no lo, no lo iban era un árbol de guayaba, no me acuerdo de qué, o sea, literal, y venían de una comunidad Era otro tipo de reparación, ¿no? Sí, iba a la reparación, o sea, no, pero el señor no quería nada. Así le dieran los millones, no querían nada. Él quería otra vez su árbol y si no le ponían su árbol, querían la cárcel al otro. Así. Entonces ahí, fíjense, no, y en verdad siguió el proceso. Nadie hizo en esa audiencia que él cambiara de opinión. No, él iba a seguir el proceso porque o quería su árbol o al otro en la cárcel. ¿Qué pasa, jóvenes? Este caso se los pongo porque ahí nos damos cuenta que las partes no tienen al señor no le interesaba el problema en sí. O sea, el problema no le interesaba. Al señor le interesaba la otra parte, ¿sí o no? No podía separar el problema de la persona, ¿sí? Entonces, aquí que nos dice Harvard, hay que separar tanto al problema de la persona. Tú vas a solucionar el problema, la persona deja la parte. Entonces, este señor, el caso que les estoy platicando, no podía, no podía, él iba por la persona, no iba por el problema. ¿Queda claro por qué se los platico? ¿Sí? Él no podía separarlo, él iba por la persona. Entonces dice Harvard, ahí no hay nada que podamos nosotros hacer. Entonces, Harvard nos propone en primer lugar centrarnos en el qué y cómo lo quiero y segundo punto, separar el problema y la persona. ¿Ok? Vamos a continuar y vamos acá. Dice también Harvard que en este método dice que hay que crear posiciones de beneficio mutuo. Es decir, que las dos partes ganen. Aquí en Harvard vamos a ganar, ganar. ¿Ok? Esto vamos a subrayarlo. En el método Harvard, acuérdense, relaciones comerciales, se va a llegar a un acuerdo en el cual las dos partes ganen. ¿Sí? Ninguna que pierda. Entonces, vamos a generar situaciones en las cuales las dos partes se vean beneficiadas. Ahora, dice acá, crear alternativas. La tercera dice crear alternativas. Ahora, el facilitador debe de usar la comunicación asertiva. Es muy importante que el mediador, facilitador, conciliador tenga una comunicación asertiva y en el video lo van a ver. Ahorita en el video que sigue, es importante saber comunicar una paráfrasis, ¿no? Una reinterpretación de hechos, quitándole esa parte negativa y volviendo a la comunicación asertiva. ¿Para qué? Para que las partes expresen sus necesidades e intereses, ¿ok? Por medio de esa comunicación asertiva. Entender de las partes qué necesitan y qué es lo que a ellos les interesa. ¿Para qué? Para crear distintas maneras de llegar a un acuerdo y solucionar un conflicto. En este método tenemos que tener nosotros varias alternativas.
¿ok? Crear alternativas, varias alternativas en las cuales tanto una persona gane como la otra persona también gane. Los dos se deben de ver beneficiados con el acuerdo alcanzado, ¿ok? Ahora es muy importante este método. Dice que la negociación, la conciliación, la mediación ha sido efectiva siempre y cuando se alcance un acuerdo. Si no se alcanza un acuerdo, este método no sirvió, ¿ok? Según ellos, vamos a ver otros. Y dice, con este método, ¿qué va a pasar? Cada una de las partes va a exponer sus puntos de vista sobre sus intereses, ¿ok? En primer lugar, las dos partes hablan sobre qué es lo que quieren, ¿sí? Y después vamos a tratar de que las dos partes cedan un poco, ¿ok? Ceden. Es muy importante ahí que las dos partes cedan un poco, ¿sí? ¿Para qué? Para después implementar las propuestas y que ambas partes tiendan a ganar. Algo deben de ganar las dos partes, algo. Pero para que las dos partes ganen, es necesario que cada una ceda un poco. ¿Queda claro este método Harvard, jóvenes? Es la aproximación teórica a lo que propone Harvard. ¿Ok? Es un método para negociar. Vamos ahora a pasar a otro método para negociar y este va a ser el método transformativo. ¿Ok? Es un método muy distinto al de Harvard. ¿Por qué? Porque este va a modificar las relaciones entre las partes. ¿Ok? Es muy distinto. El método transformativo, ¿qué nos va a decir? No es necesario que se llegue a un acuerdo. No es necesario en la mediación y en la conciliación. Si bien es lo ideal, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que se modifique la relación que guardan las partes. Ahora, fíjense, siempre que hay un conflicto, las personas no van a llegar con la mejor disposición hacia el otro. ¿O sí será así? ¿Llegan con la mejor actitud hacia el otro, jóvenes? No, maestro. No. Algunas Por lo regular veces. llegan con ganas de pelear. Exactamente. Entonces, es lo que vamos a pretender con este método, que se les quiten tal vez esa comprensión errónea, negativa hacia el otro. Busco una transformación en la relación de esas partes. Entonces, si se alcanza esa transformación, el método sirvió, aunque no se logre un acuerdo. ¿Ok? Vamos a tratar de cambiar sus percepciones. Y cuando yo ya cambio sus percepciones de uno hacia el otro, voy a tratar de solucionar el conflicto. Es decir, ya comprendo al otro y a partir de que lo comprendo, me muestro en una posición de solucionar este conflicto. Ahora, ¿cuándo es cuando tiene auge este método? En los años 80 y 90. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaba? Fíjense que en esta época también vamos a tener que los mediadores, ¿sí? Los mediadores son directivos y críticos. ¿Qué quiere decir? Que ellos intervienen y llevan toda la mediación y conciliación. Ellos eran el centro de todo esto, no las partes en disputa. Ellos decían qué es lo que podían discutir las partes, cómo tenían que hablar, ¿no? Hay veces que dejaban a un lado los intereses de las partes, ellos proponían el acuerdo y las partes solamente llegaban a decir sí o no. Entonces casi no intervenían, perdía la esencia esto de la mediación. ¿Qué pasa? Pues entonces el mediador no le interesaba, ¿no? Le interesaba que no acordaran malas decisiones. Es decir, como si alguien llegara a la negociación y dijera, bueno, tú te quedas con los hijos y yo me quedo con la casa. El otro iba a decir, no hagas eso, no, quédate con los hijos y la mitad de la casa. Entonces, eso es lo que le preocupaba al mediador, que las partes no acordaran malas decisiones, ¿ok? ¿Para quién eran las malas decisiones según? Para él, no para las partes, ¿sí? Ahora, tampoco le interesaba que las partes pudieran exponer sus emociones. Las partes no podían hablar de esa parte emocional, se quedaba a un lado. Ahora, ¿qué era lo principal
para esto, en esta época, En esta época, ¿qué era lo principal? Llegar a un acuerdo. Y recordamos que tenemos atrás al método Harvard, ¿no? Entonces, lo principal en la mediación y en la conciliación era llegar a un acuerdo. Pero entonces, surge este método, el transformativo, ¿sí? Y dice que ahora surge la necesidad de un enfoque que enfatizara la autodeterminación de las partes en la mediación. Es decir, que se respetara las decisiones que han tenido las partes en ese acuerdo, ¿sí? Y por eso surge el método transformativo. ¿Para qué? Para que las partes vuelvan a tener ese protagonismo en la mediación y en la conciliación. Y entonces dice, miren, aquí nosotros lo que vamos a hacer en la mediación transformativa es apoyar las decisiones que adopten las partes, ¿sí? O sea, las partes son las que tienen que estar en total libertad de establecer los acuerdos que los lleven a dirimir sus diferencias. Estemos o no estemos de acuerdo los mediadores y los conciliadores. Lo que interesa es resolver su problema por medio de lo que ellos acuerden. Si está bien, está mal, eso ya no nos interesa a nosotros. Simplemente ellos son los que tienen que poner de acuerdo cómo solucionar su conflicto. ¿Ok? Y de esta manera, cuando ellos ya lo han resuelto, van a poder restablecer sus relaciones. ¿Ok? Regresamos a esa parte irenológica de los mecanismos. ¿Ok? Restablecer las relaciones. Su atractivo en qué está, en que las partes logren comprenderse, realmente las partes lleguen a establecer ese acuerdo o ese convenio por el cual van a resolver su controversia. ¿Sí? Cuando las partes se comprenden, dicen los teóricos acá, que no importa el problema del cual se trate, como ya comprendo al otro, entenderé también probablemente su manera de actuar, ¿sí? No habrá ningún tema, ningún caso en el cual no pueda llegar yo a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya comprendo al otro. ¿Sí? Este método, ¿por qué se va a caracterizar de manera general? Y dice que aquí nosotros tenemos que dedicarnos a apoyar a las partes a establecer las reglas en las cuales se desarrollará la negociación. ¿Ok? Entonces, aquí el mediador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ayudar a las partes a decir cómo vamos a realizar nuestra mediación, nuestra conciliación. Tal palabra no puedes utilizar, tienes que dirigirte de esta manera, esta parte no quiere hablar de este tema, tú no lo toques. Entonces, de eso va a tratar. Ese es el rol de el mediador. ¿Ok? No, nosotros solamente vamos a establecer las reglas de comunicación, ¿sí? No establecemos el punto de discusión, sino las reglas. Ese círculo del cual no se debe de salir. Ahora, vamos a permitir acá, fíjense que es importante acá, que se toque el pasado y el porvenir. Es decir, que logren las personas hablar sobre cómo se originó este conflicto y a la vez, si yo soluciono este conflicto, ¿cómo me voy a ver beneficiado? Si yo no soluciono el conflicto, ¿cómo voy a verme afectado? ¿Ok? Entonces las partes, al tratar un asunto, pueden regresar. Óiganlo bien. En Harvard no. En Harvard es el presente y de aquí hacia el futuro. Cuestión administrativa, acuérdense, comercial. En cambio, el método transformativo me dice, aquí está el problema, pero debes de entender también, si la parte lo quiere, ir hacia el pasado, entender su origen y proyectarse también hacia el futuro. ¿Ok? El mediador, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros que tener acá? Una postura heurística. Es decir, entender el todo del problema, de manera heurística, el todo, es decir, conocer bien las causas, ¿sí? Y ahora puedes ir hacia atrás, hacia el frente, centrarte acá y nuevamente regresar al pasado. O sea, es comprender el tema, el conflicto en su totalidad, ¿sí? ¿Qué dice? Fíjense que acá, la que viene ahorita, adelante, es una mediación por fases, la otra que vamos a ver.
Aquí no hay una mediación por fases. No hay fases a seguir. No tenemos que entender el problema y vislumbrar su posible solución. ¿Sí? No hay fases. Puedes ir, venir, ya trataste el pasado y nuevamente regresar al pasado cuantas veces se requiera. ¿Ok? Ahora dice, no interponerse también, el mediador no debe de interponerse cuando las partes cambien los acuerdos. Ya habíamos acordado tal cosa, pero ahora fíjense que la señora Pérez quiere también esto. Y la otra parte también quiere, no importa, hay que modificar los acuerdos tantas veces como las partes lo requieran. ¿Ok? Dice, lo importante es que las partes vean clarificadas sus posturas, ¿ok? Es decir, sepan realmente qué quieren y cómo van a llegar a ello. Con esta comprensión, las partes también plantear sus soluciones, ¿ok? Si el entendimiento cambia, las perspectivas de las partes sobre el problema y su contraria, pueden modificarse las soluciones y el mediador, ¿qué va a hacer? Solamente respetar. Recordemos que acá lo que nos interesa es rescatar nuevamente el protagonismo de las partes, ¿ok? Ahora, acuérdense que en Harvard no interesaban las emociones. Acá son muy importantes las emociones durante la interacción de las partes. ¿Por qué? Porque dicen, fíjense, cuando la parte expone su parte emocional, ¿sí? A través de ahí, la otra parte puede realmente comprenderlo, ¿no? Imagínense que alguien diga, es que me duele mucho, pero me estoy riendo, ¿no? O sea, no la comprendo, no hay una relación. Entonces, ayúdame a comprenderte también hasta empleando esta parte emocional. ¿Cuáles son algunas de las críticas que ha tenido este método? Pues es que es muy tardado, como ustedes se han dado cuenta, es muy tardado. ¿Sí? Puedes ir, venir, centrarte acá y volver a regresar. Es muy tardado. Entonces, pues es una de las cuestiones, digamos, negativas que se le ponen, pero a la vez creo que todos los conciliadores y mediadores que tengan esa faceta de humanitarios, de comprender a la persona, es un buen método a emplear. Vamos a pasar al otro, que es el método circular narrativo. El método circular narrativo es creado por Sarah Cobb, ¿ok? Y se va a centrar en la modificación de la estructura narrativa. Fíjense que cuando escuchamos un problema, ¿sí? La persona empieza a hablar el problema, pero él muy pocas veces se va a reconocer como ocasionante del problema. Siempre va a ser el otro el que ocasiona el problema. Y entonces, ¿qué dice Sara? Pues nosotros tenemos que cambiar esa parte, modificar la manera en la cual se narra el problema, ¿sí? Hay que cambiar la narración, ¿sí? Cada persona va a narrar su parte, cada persona narra su parte y tú como mediador conciliación buscas una nueva narración en la cual logres captar la de las dos partes, pero sin culpar a nadie. Claro, o sea, si alguien atropelló a otra persona, no vas a decirle que no la atropelló, sí la atropelló, pero tal vez la otra persona omita la parte de, le fallaron los frenos, ¿no? Lo atropelló. Y el otro dice, me fallaron los frenos y la atropellé. Entonces hay que lograr incorporar en la estructura narrativa las dos partes. ¿Ok? Entonces, es el método circular narrativo. Cada persona narra su parte, pero el conciliador y el mediador tienen que lograr una nueva estructura narrativa. ¿Ok? Cuando se cambia la estructura narrativa, se supone, o Sarah Cobb nos va a decir, que es más posible tener una apertura a solucionar ese problema. ¿Ok? Después nos dice, se reconstruye la narración del conflicto, la manera de ver la posición encontrada para llegar a una solución entre las partes. Una narración neutral, ¿ok? Sin culpar ni salvar del todo al otro. Ahora, este método circular narrativo, pues se apoya en ¿qué? En la psicología del yo, de Erikson, de formulación de Erikson, Erik Erikson, la psicología del yo, fortalecer el yo. Y dice, el mediador
facilita el aprendizaje de las funciones del yo. ¿Qué pasa? Pues van a decir que, perdón, que muchas veces tratamos en el conflicto de solucionar todos los problemas que tengo del yo, el no valorarme, el no sentirme parte importante de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces dicen, hay que fortalecer que las dos partes son importantes y a partir de eso, pues ya no buscar el reconocimiento a partir del daño del otro, ¿no? Es el método circular narrativo, se emplea, o sea, ¿a qué vamos? Los tres métodos se pueden emplear en la mediación y en la conciliación. ¿Queda claro? ¿Sí? El método, los tres se pueden emplear. Depende de qué perfil utilicen ustedes de mediador o conciliación. Es el que algunos se sienten más identificados hacia uno o hacia otro, pero ahora también es muy importante ver en qué casos se aplica uno y en qué casos es más fácil aplicar al otro, ¿no? En casos familiares se aplica uno y es lo que vamos a ver ahorita en la práctica. ¿Queda claro hasta acá? Tenemos tres métodos importantes. ¿Cuáles son? Harvard. ¿Qué otro? Tenemos Harvard. Informativo. A ver, no los oigo. Método Harvard, transformativo y método circular narrativo. Exactamente, esos tres los tenemos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver esto, el perfil del mediador. ¿Ok? Dice que en los textos jurídicos, ¿sí? De nuestro país y con base en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de materia penal, se hace referencia a la figura del facilitador. Ok, vamos a identificar en nuestra ley que se habla de facilitador, independientemente de que se aplique en la mediación, en la conciliación o en cualquier otro. Ok, vamos a ver otro todavía, en la junta restaurativa. Ahora, el facilitador, según el artículo... Este es un resultado de la búsqueda. Según el artículo 3 de esta ley, dice que es el profesional del certificado del órgano cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, permíteme, jóvenes, me quedan 2 minutos. Voy a mandar un nuevo enlace. ¿Queda claro?